Ahora vamos a hablar de morosos. Lo vamos a hacer con Sergio de RBH Global. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, buenas tardes, Patricia. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Bueno, hoy tengo algo que contarte, algo personal, se podría decir, porque hemos recibido una pregunta de un telespectador que nos dice: ¿cómo puedo salir de un fichero de morosos? Esta sería la versión resumida. Y es que hay veces que por error pueden meterte en una lista de morosos o por alguna razón justificada. Y claro, esto yo creo que tiene más importancia de la que la gente en casa puede tener en la cabeza. A mí hace unos meses me pasó que con una aseguradora me habían propuesto tener un seguro de vida, no sé cuántos, el primer año te cuesta X dinero y a partir de ahí más. Entonces, después de ese primer año yo dije, mira, ya no me interesa, yo quiero dar de baja esto. Y a los 6 o 8 meses me llega una carta a mi casa diciéndome que me lo dan de baja por impago. Y digo, no, perdona, que hace 8 meses yo te llamé para decirte que yo no lo quería más. Y digo, esto por favor, déjalo bien ahí escrito, no sea que en el futuro tenga que contratar un seguro y os aparezca yo ahí como morosa y me lo neguéis el futuro servicio que yo quiera contratar. No sé si fue una decisión correcta en este sentido, si pequé a lo mejor de ser un poco, no sé, obsesa de más con estas cosas, porque es muy delicado, ¿no? Exactamente, no, nunca está de más, yo creo que hiciste bien en ese sentido, ¿no? Bueno, si la semana pasada hablábamos del procedimiento para reclamar deudas a los morosos, pues ahora vamos a hablar del sentido contrario, es decir, ¿qué puedo hacer si yo tengo una deuda con una empresa y me van a incorporar en un fichero de morosos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que el fichero de morosos pues, es un registro donde se incluyen una serie de listas de personas físicas o personas jurídicas que mantienen una deuda con una empresa. Los más conocidos, aunque hay varios, es el RAI y la SNEF. Este tipo de ficheros pues normalmente suelen ser utilizados por entidades financieras o entidades bancarias, más que nada para ver la solvencia que puede tener una persona y el posible riesgo que pueden tener a la hora de conceder un préstamo o un crédito a un cliente, porque si aparece en este fichero pues ya es un indicador de que esa persona es un mal pagador. Sí, solamente se tienen en cuenta en este caso las deudas que contraigamos con empresas, no por ejemplo las deudas que podamos tener a título personal con... Normalmente es con empresas, es decir, este tipo de ficheros los suelen utilizar estas entidades con relación a estas deudas que mantenemos con estas empresas. Sí que es necesario señalar cuáles son los requisitos para poder incorporar a un deudor a un fichero de morosos, hay que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos, evidentemente, es la existencia de la deuda, que tiene que ser una deuda cierta, exigible y vencida. Es decir, si la deuda es discutida, si el deudor discute la deuda, como luego diré, pues entonces no se puede incluir a ese deudor en el fichero de morosos. Si la deuda está prescrita, normalmente se han pasado más de 5 años, tampoco se puede incluir al deudor en el fichero de morosos. El segundo requisito es que el acreedor nos tiene que enviar un requerimiento de pago reclamando la deuda. Es otro requisito necesario para poder incluir a ese deudor en el fichero de morosos. Que recordemos de la semana pasada que era quizá el primer paso para hacer efectiva esa devolución del pago, ¿no? Evidentemente. O sea que ya digamos que una cosa te lleva a la otra. Evidentemente. Se inicia el proceso para las dos cosas. Evidentemente. Y luego, por ejemplo, si la deuda proviene de un contrato, por ejemplo, de préstamo, pues se tiene que incluir a la hora de firmar el contrato de que si no se paga se puede incluir al deudor en el fichero de morosos. Puede ser una cláusula. En ese tipo de deudas, sí. Otro tipo de deudas no, pero en las deudas de, por ejemplo, con compañías telefónicas, suministradoras, en el contrato sí que se debe de advertir de que si no se paga la deuda se puede incluir en este fichero de morosos. Otro requisito necesario, en este caso para el responsable del fichero, es que una vez que se nos ha incorporado en este fichero, tiene que mandarnos una comunicación no más de 30 días de que hemos sido incluidos en este fichero. O sea, porque nos si tienen no, que notificar, oiga, usted, señor, señora, ha sido incluido en el fichero de morosos. Evidentemente. Mira a ver si quiere pagar la deuda para salir. Evidentemente, porque muchas veces no nos hacen esa comunicación y entonces ya la incorporación es irregular y puede tener consecuencias importantes para el acreedor. Evidentemente. Claro, muchos clientes nos preguntan, ¿y cómo puedo hacer para salir del fichero de morosos una vez que me han incluido en el mismo? Hombre, evidentemente, la primera cuestión es pagar la deuda, o tratar de pagarla, si no es de una vez, a plazos, y llegar a un acuerdo con el acreedor.
Otro requisito para poder salir es que hayan transcurrido más de 5 años desde que nos han incorporado a ese fichero de morosos, y otra circunstancia es que se cumplan los requisitos que hemos apuntado anteriormente. ¿Tienen que darse todos los requisitos, o puede ser una vez que yo ya he saldado mi deuda automáticamente salgo? ¿Tienen que pasar los 5 años y además haber pagado la deuda? No, ahí en ese caso el acreedor es el que tiene que comunicar al responsable del fichero de que el deudor le ha pagado la deuda y por lo tanto tiene que hacer desaparecer de ese fichero. Entonces, muchas veces se producen errores o se producen incorporaciones de deudores a estos ficheros de manera totalmente irregular, y esto pues tiene importancia porque, bueno, en ese caso se puede ir a la jurisdicción civil, a los juzgados, y reclamar una indemnización de daños y perjuicios por vulneración del derecho al honor. Claro, porque quiero decir, es una acusación grave que te estén tachando de no pagar cuando tú estás al corriente de pago y has sido una persona, bueno, pues cumplidora en este sentido, ¿no? Evidentemente, lo que pasa que muchas veces, y eso yo lo recomiendo a algún cliente, cuando recibimos estas facturas de compañías telefónicas o de compañías de suministros de gas o electricidad que no están muy claras, que nadie las entiende, pues muchas veces, ante la advertencia de la compañía de que se le va a incluir en ese fichero de morosos, oponernos a esa deuda, es decir, mandarles un requerimiento a la compañía diciendo que no estamos de acuerdo con esa deuda, que esa deuda se va a reclamar, nos vamos a oponer a la misma, ya sea en la Oficina Municipal de Información al Consumidor o en el juzgado, y entonces no nos pueden incluir en el fichero de morosos. Ha habido muchos casos en los que, pese a ello, se ha incluido alguna persona en el fichero de morosos, y ha habido sentencias que después han sido confirmadas por el Tribunal Supremo, donde ha habido indemnizaciones de 5.000, 10.000, 20.000, incluso más a la compañía, evidentemente. Esto teniendo en cuenta lo que comentábamos al principio, ¿no? Que una persona que está incluida en el fichero de morosos por error, por ejemplo, o sin haber seguido el procedimiento que nos contabas, que tiene que ser bastante exhaustivo, puede impedirte que tengas que firmar un piso mañana y el banco te diga: oiga, mira, es que aquí me figura como morosa usted y no le puedo conceder el crédito, y te pueden hacer una avería muy gorda. Pues sí, en muchas ocasiones pasa. Bueno, pues por eso es muy importante tener, yo creo que atado, muy bien atado, a través de documentación fundamentalmente, lo que damos de alta, lo que dejamos de dar de alta, las deudas que dejamos saldadas si es que tenemos alguna y hemos liquidado de una vez, para poder demostrarlo en el caso de que sea necesario, porque imagino que si queremos interponer una demanda contra la persona que sea, o para justificar que efectivamente no tenemos que estar ahí, habrá que demostrarlo, como todo en esta vida. Evidentemente, como todo, hay que ir con las pruebas bien atadas y demostrar que efectivamente pues, se nos ha vulnerado el derecho al honor por habernos incluido indebidamente en un fichero de morosos. Bueno, no obstante, yo creo que lo más sencillo que podéis hacer es, en el caso de que os veáis inmersos en una situación tan controvertida como esta, es recurrir a los profesionales, porque ellos os van a dar las pautas para ver por dónde hay que ir, para ver qué documentación tenemos que presentar y ver cuáles son los pasos a seguir, porque si no, te puedes volver loco tirándote de los pelos y diciendo: madre mía, ¿y yo ahora qué hago? Bueno, pues con el equipo de RBH Global podéis hacerlo, en este caso, bueno, pues con Sergio o con cualquiera de sus compañeros. Así que la próxima semana seguimos resolviendo más dudas, más cuestiones, esperemos que un poquito más amables, que estamos últimamente con el tema del dinero un poquito... Esperemos que así sea. Sergio, muchísimas gracias. Buenas Nos tardes, vemos. muchas gracias.